15, primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a la palabra del Señor y vamos a estar leyéndolo desde el versículo 22 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta escena, estos 3 versículos son difíciles, 2 versículos, porque aquí viene la sentencia de Dios y con la sentencia una enseñanza que usted y yo podemos agarrar en el aire y aprender. Saúl, un hombre que había sido escogido de la tribu más pequeña, que Dios le había dado una oportunidad grandísima, pero se fue tras sus propios deseos, se fue tras su obstinación, y Dios no lo desecha por un solo acto. Saúl venía en una racha de cosas, una tras otra, que ya Dios dijo: ya hasta aquí con Saúl, no más. No más con Saúl como rey. Lo dejaré terminar para cumplir la palabra, pero hasta ahí, no más. ¿Por qué razón? Número 1, porque no fue obediente. Dios le dio una orden, dijo: vaya y no deje a nada ni a nadie, porque eso es anatema. Saúl fue y cogió lo mejor, lo trajo para hacer sacrificios a Jehová, y también salvó la vida al rey. Terrible esto. Pareciera que Saúl está convencido que él sí le hizo caso a Dios. Y por esa razón Samuel, o Dios por medio de Samuel, le hace un énfasis y le dice que el prestar atención a la instrucción de Dios es tan importante como el obedecerla. Porque si no le presto atención a la instrucción, entonces ¿cómo voy a hacer caso? Es importantísimo esto. Es importantísimo. Miren nomás le cuento esta anécdota. Solo ayer, el día de ayer sucedió esto. Mi esposa me llama y me dice: mira, Jonathan, por favor, dile a mi hija Isabela que ella tiene unos productos separados en unas bolsas de plástico. Me dijo: coge y busca la bolsa donde están esos productos y los colocas todos en una sola bolsa. Ahora, si están en 2 bolsas, sácalo de las 2 bolsas y lo colocas en una. Yo no le presté atención, yo estaba con la mente en otra cosa y me fijé, escuché bolsas plásticas en una sola. Pues resulta que encontramos 3 bolsas y todas las 3 bolsas las colocamos en una, y resulta que estaban separadas en esas bolsas por una categoría importante, que ahora se le enredó todo esto y ella obviamente se enojó. ¿Por qué? Porque yo no le presté atención de que no eran las bolsas plásticas las 3, sino que habían unas bolsas más grandes y posiblemente todo estaba en diferentes bolsas y ella necesitaba de que todo estuviera en una sola bolsa. Esto causó un problema. ¿Por qué? Porque no se prestó atención a pesar de que obedecimos a medias. ¿Por qué? Porque no escuchamos la instrucción, porque no prestamos atención. Lo que hizo Saúl es algo similar. Parece, ya por la manera como responde Saúl, él está convencido que él sí le hizo caso a Dios, pero que no prestó atención. Pero mire como lo que dice en el versículo 23 Samuel. Le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinación es ¿qué? La rebelión. Hay muchas personas que entran aquí a
hacer diferentes interpretaciones de por qué la rebelión y la adivinación. Obviamente cuando habla de adivinación está hablando de hechicería, de brujería, está hablando de todo este tipo de derivados de esta conducta pecaminosa. Pero no es lo que realmente le está diciendo Dios a Saúl por medio de Samuel. Lo que Dios le está diciendo es que la rebelión es algo tan fuerte que para él es como cuando una persona practica, como lo equipara como cuando una persona practica la adivinación, la brujería. El desobediente tiene la tendencia a señalar, no, es que yo no soy tan malo como este, no, es que mire, ese es peor, pero él está diciendo, mire que para él la rebelión es algo igual. ¿Por qué razón? Satanás fue expulsado del cielo, Lucifer, por la rebelión. Mi hermano y mi hermana, entendamos que a Dios no le gusta la rebelión. Y tú, mi hermano, si no aprendes la gravedad de este pecado, puedes meterte en situaciones muy complicadas porque piensas que la rebelión, la desobediencia, son de esos pecaditos que yo solo le digo a Dios y me arrepiento y ya, problema resuelto. Pero no es así. Para Dios la rebelión y la desobediencia es grave y por eso tú, mi amigo y mi amiga, y yo también tenemos que enfocarnos en nosotros vivir una vida de obediencia, en nosotros vivir una vida en la cual nosotros estamos seguros que Dios se va a complacer porque somos obedientes y no practicamos la rebeldía. A Dios le desagrada, no es que no le agrade solamente, a Dios le desagrada en extremo la rebeldía, la desobediencia. A Dios no le gusta ni un poquito. Pensamos que la desobediencia es algo, sí, eso es una bobada. No, aquí le está diciendo a Saúl, así como veo el problema de la brujería y la adivinación, de la misma manera veo yo la rebelión. Y también la segunda parte, y como ídolos e idolatría. O sea, de la misma manera que Él detesta la idolatría, los ídolos, de esa misma manera también ve la obstinación. El metérsele algo en la cabeza y decir, ahí es, el no prestar atención. ¿Por qué no presta una atención? Porque uno cree que uno sabe lo que la persona va a decir. Personas que muchas veces cuando estoy hablando con ellos, automáticamente dicen, ya yo sé lo que usted me va a decir. Su mente quiere funcionar de una manera en la cual quieren como que sacar pecho y decir, no, es que ya yo sé lo que usted me va a decir, ya yo sé lo que usted me va a decir, ya yo sé por dónde va, pastor. Eso es obstinación porque no escuchan a raíz de que ya asumen en su mente qué es lo que uno va a decir. Y muchas veces pasa de que sí, tienes razón, saben por dónde voy, pero muchas veces pasa que no. Y al no entender por dónde voy, se cierran sus oídos y no reciben una instrucción, una corrección o una palabra de Dios para su vida. La obstinación es terrible y Dios la mira de la misma manera que Él mira la idolatría. Tenemos nosotros que de verdad corregir nuestra vida porque si tú y yo no vivimos una vida de obediencia y de sumisión y de prestar atención a Dios, de quitar la obstinación, vamos a tener una vida muy difícil. ¿Por qué? Mire lo que dice Dios a Saúl. Y creo que es una instrucción que está viva para nosotros. Como desechó Saúl la palabra de Dios, así también Dios desechó a Saúl. Como Saúl no apreció, no quiso recibir la palabra de Dios para él, así también Dios desechó su reinado. Cuando dice que lo desechó, no le está diciendo usted se va para el infierno, usted es un hijo del diablo, usted no sirve para nada, no. Le está diciendo que él no tendría el favor de Dios como rey. A eso es lo que se está refiriendo. Dios le dio una palabra para que él saliera adelante y fuera exitoso. Saúl dijo, no, yo sé hacer las cosas mejor. Y qué difícil es llegar a esa conclusión porque Dios fue el que le dio el éxito a Saúl, Dios fue el que lo puso a Saúl cuando ni siquiera él no creía en sí mismo, él no creía en él mismo. ¿Se acuerdan que él estaba escondido por allá? Cuando Samuel lo fue a llamar como rey, él tuvo que irlo a sacar de donde estaba escondido.
Y ahora Saúl se le sube a la cabeza pensando que puede hacer las cosas mejor que la instrucción de Dios. Oh, qué obstinado es ese Saúl, ¿no? Pero qué obstinados también somos nosotros, que sabemos de dónde nos sacó Dios, sabemos de dónde Dios extendió su mano y me sacó. Sabía que nosotros estamos en pecado, estábamos perdidos en el mundo. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Te acuerdas? Pero a veces se nos olvida de dónde nos saca Dios. Se me olvida de dónde nos saca Dios y empezamos a actuar como si nos las supiéramos todas. Es más, se nos subimos en un pedestal donde empezamos a juzgar a nuestro prójimo, a señalarlo como si nunca nosotros hubiéramos pecado. Oiga, qué error tan terrible. Porque Dios no quiere que hagamos eso con nuestro hermano. Dios quiere es que lo amemos, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Ah, sí, pero ya se me subió la cabeza porque yo llevo 5 o 6 años en el Evangelio y ya yo sé más que Dios. Dios nos manda y nos dice, mire, amen a sus enemigos, háganle bien a los que le hacen mal. Si le da una mejilla, coloque la otra. Hágale el bien a su prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no se nos sube a la cabeza, ay no, pero es que yo no comparto esa parte de la Biblia, ay no, pero es que yo todo menos eso, ay no, pastor, eso solo Jesús, eso no me toca a mí, no, yo soy muy humano para eso. Ya nos creemos, se nos sube a la cabeza que sabemos más que Dios. Qué obstinación tan terrible, y a Dios detesta la obstinación. ¿Por qué? Porque desechamos la palabra que Dios nos ha dado, desechamos las instrucciones que Dios nos ha dado, y así como desechamos las instrucciones de Dios, Dios también puede desechar lo que nosotros, el favor que tenemos de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Seguirás por ese camino de la obstinación y la desobediencia? No, ha llegado un momento para que tomes la decisión consciente de decir, no más, no más obstinación, no más desobediencia, voy a vivir en obediencia y sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque recuerda de dónde te sacó Dios, recuerda la victoria que te sacó Dios. Estabas perdido en tu pecado, no, nadie da un centavo por ti, y de allá Dios extendió su mano, te restauró, te levantó, te puso en un lugar de privilegio, te prosperó, le restauró tu familia, hizo tantos milagros para que ahora deseches la palabra de Dios y no puedas amar a tu prójimo, para que ahora creas que puedes hacer las cosas mejor que Él las hace. No, 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 no. Como dicen los muchachos, vuélvase serio. Acuérdese de dónde Dios lo sacó. Acuérdese de dónde Dios la sacó a usted. Y bajemos la cabeza. Vivamos en sumisión a Dios. Porque definitivamente necesitamos de Dios. No podemos desechar su palabra. ¿Por qué? Porque Él sabe más que yo. No podemos ponernos orgullosos. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todos nosotros. Sigamos aferrados a Él y no desechemos la palabra que Él nos da como instrucción. Nosotros tenemos esta compilación de 66 libros, los cuales los podemos leer, estudiar y vivir conforme a su perfecta voluntad. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en este día porque tú, Señor, nos hablas, nos muestras, sacas ese espejo que muestra nuestras imperfecciones y nos das el correctivo para poder vivir conforme a tu voluntad. Dios, te pido, te ruego, Señor, de que continúes haciendo tu obra en nuestra vida, de que te glorifiques, Señor, en nuestro ser. Necesitamos de ti, oh Dios. Padre Celestial, te pedimos perdón si hemos sido desobedientes, si hemos sido obstinados, hemos sido tercos, Señor, creyendo de que no las sabemos todas. Te pedimos perdón y queremos, Señor, vivir en obediencia a ti. Queremos vivir, Señor, agradándote a ti. Glorifícate en nuestra vida, Dios. Padre Celestial, transforma nuestra vida y nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien le invita a que se comunique con nosotros al número 316-617-7889. 8 de nuevo, si estás escribiéndonos fuera de Colombia, más 57 316 617 7888.
Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones.